Los hechos de corrupción son frecuentes entre nosotros. Los castigos a los corruptos, sin embargo, no. Cuando vemos a alguno que ingresa al penal de Tacumbú se convierte en noticia, pero cuando poco tiempo después nos enteramos de que los abogados en connivencia con el sistema judicial le dan prisión domiciliaria y luego otro corrupto termina sepultando al corrupto del que teníamos memoria cercana, vemos un acumulado de hechos que a lo largo de nuestra historia democrática no ha probado que el Estado de Derecho funcione como debiera. Desde hace bastante tiempo vemos sus efectos y explicamos sus consecuencias. El robo de 2.000 millones de dólares anuales de nuestro presupuesto es un volumen enorme para un país como el nuestro que requiere tanta buena inversión en áreas sensibles como educación, como salud, en donde vemos que hay centros de salud de diferentes partes de la República que están abandonados, que han sido construidos con $500,000 como el de Itacurú, que sin embargo no le han puesto un solo médico ni enfermera a lo largo del tiempo y el edificio inconcluso ha quedado consumido por los yuyales y el abandono. Esto cuando vemos de qué manera el Estado gasta mal y cuánto daño nos hace la corrupción, deberíamos preguntar a la gente de Itacurú cuántas personas podrían haberse salvado las vidas si hubieran tenido un centro de salud cercano que realmente funcionara. Todo esto es el efecto, esta es la consecuencia de la corrupción, de eso que miramos cuando alguno de ellos durante la pandemia, como el caso del número 2, gobernador de Central, ingresaba a Tacumbú y es tapa de todos los periódicos. La gran noticia va a ser que la gente, después de ver esta escena, los corruptos me refiero, tengan un temor a terminar de la misma manera y no ser privilegiados después como el hermano de Bachi Núñez y quizás en poco tiempo el número 2 de un régimen de prisión domiciliaria ventajosa. Hay que acabar con los privilegiados de la corrupción y gastar el dinero donde el país requiere y necesita. Paraguay ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela luego de que el país caribeño haya hecho primero la decisión de cortar su trato con el Paraguay. El que restableció relaciones diplomáticas con el régimen autoritario y ladrón de Venezuela fue Santiago Peña. Muchos comenzaron a hacer una serie de conjeturas en torno a qué llevó al mandatario paraguayo a establecer vínculos con un gobierno que tiene ya una larga tradición de haber expulsado a casi 7 millones de sus habitantes, haber establecido un régimen de terror, de persecución, de secuestro y de muerte para sojuzgar a todo aquel que se impusiera sobre la base de la voluntad popular. Lo último, el triunfo de Edmundo González ha puesto al mundo en evidencia de las características de un régimen que no aceptó perder por el 80% de los votos en contra. Y sin embargo, con todas esas referencias, el Paraguay de Santiago Peña y de Horacio Cartes nunca cortó sus relaciones con ese régimen. Algunos decían de que eran por vínculos comerciales, recordando el avión venezolano con tripulación iraní que llevaba cigarrillos de la empresa de Cartes con destino al Caribe o al mundo, desde donde se financiaba las acciones terroristas de Hezbollah. Algunos también decían de que en el caso de que Estados Unidos pidiera la extradición de Cartes, el país donde se iría fugado el exmandatario paraguayo sería en Venezuela, donde no existe tratado de extradición con los Estados Unidos. Lo concreto y cierto es que nuestra política exterior se basa en intereses particulares, crematísticos, de contrabando, de algunos personajes de la política criolla. Y nuestro presidente no tiene autonomía para decir qué tipo de relaciones hay que establecer con qué tipo de regímenes y por cuánto tiempo y con qué objetivos. Ahora los venezolanos ya dicen de nosotros de que lo hacemos para no pagar la deuda de 400 millones de dólares que tiene el Paraguay con Venezuela por la compra de crudo de PDVSA durante varios gobiernos anteriores. El Paraguay necesita una política previsible y para eso hay que arreglar primero la casa. Si internamente vivimos en un caos y con dos cabezas, eso finalmente se refleja en la política exterior.
Las cuestiones que tienen que ver con la seguridad siguen siendo constantes en nuestro país, con 5.000 nuevos policías ingresados al cuerpo el último año y con otros 10.000 que van a ser agregados en los próximos años. Se cree desde el gobierno que con eso será más fácil perseguir a los delincuentes y a los corruptos. Pero ¿qué pasa cuando desde el mismo cuerpo policial se enfrentan al hecho de la corrupción interna, en donde algunos viajan incluso con un clan metido en el narcotráfico a un viaje que no sabemos con qué propósito se realizó en Colombia? Lo más importante es hacer un régimen de selección riguroso y cierto. La policía paraguaya no da seguridad a la gente. Nos va a costar mucho más en términos de presupuesto, pero si no cambiamos la manera interna en que se desenvuelve el ingreso, la permanencia y la salida de los policías, no vamos a cambiar absolutamente nada. Nos costarán más caro y probablemente harán parte de la masa que el crimen organizado ha logrado consolidar desde hace varios años para llenarnos de inseguridad y de miedo. Es el momento de cambiar el modelo y el sistema, solo que desde el gobierno no están de acuerdo con eso y solo creen de que el Paraguay se merece este nivel de inseguridad en el que vivimos.